¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Soy el padre Javier Yael Cebada Tejeda, coordinador de la Pastoral Profética en el Decanato Orizaba, y voy a tener el contacto ahora contigo, si eres papá, mamá, padrino o madrina, de los niños que van a recibir su sacramento de confirmación o de comunión. En este contexto de pandemia, uno colabora para que esta etapa fundante, que es la iniciación a la vida cristiana, se reciban los sacramentos dignamente. Ustedes han podido seguir las catequesis acompañados ya de otros guías, como fue Álvaro Linares, como fue también Dulce Coronado, como también el padre Juan Carlos Villa, ahora un servidor. Juntos cerramos este primer bloque de una serie de catequesis, de reflexiones del padre Cantalamessa, y que él mismo ha titulado Dios es nuestro aliado. Y así corresponde ahora la cuarta parte, con la que se cierra toda esta etapa de reflexión. Después se tendrá la oportunidad de reflexionar, auxiliados también de dos matrimonios, una catequesis sobre la confirmación y otra sobre la comunión. Ahora corresponde estar con ustedes reflexionando esta cuarta parte de Dios es nuestro aliado. Y quisiera invitarles a que juntos, por tratarse de una catequesis, pensáramos e invocáramos al Señor, al Espíritu Santo, a nuestro Dios, para que Él sea quien nos ilumine y nos acompañe en este breve caminar que ahora les acompaño como guía. Nos disponemos allí en casa, allí donde estemos tomando la catequesis. Te invito a que no haya algo que vaya a distraer, que vaya a entorpecer estos pocos minutos, que realmente sean fecundos y de gran provecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomo un texto de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 25. Jesús y su madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Amén. Señor, esta relación de madre e hijo, de María y Jesús, en un contexto de cruz, en un contexto de despedida, en un contexto de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, de ver una madre apagarse la vida aparentemente de su hijo en la cruz, desgarrado. Queremos invocar tu presencia, tu luz, para que quienes caminamos todavía por este mundo podamos orientar, encauzar también nuestros dolores, sufrimientos, tristezas, despedidas, y también cuando contemplamos la muerte de un ser querido y un ser amado, como es el caso de la Virgen María, que ve a su hijo cerrar un capítulo importante en la etapa de la salvación. Bendice el hogar, la casa, la familia, a quienes viven en ella. Bendice a quienes van a recibir el sacramento, confirmación, comunión, que son parte de la etapa importante cuando un cristiano se está iniciando en la vida de relación con Dios. Conoces bien cuáles son nuestros pesares,
nuestras preocupaciones, nuestras flaquezas, las ponemos en tus manos. Gracias, Padre, porque en tu Hijo Jesucristo encontramos vida nueva y la salvación. Que tu Madre Santísima interceda siempre por nosotros. Amén. Con este texto sagrado hemos entrado ya en un ambiente de relación con Dios. Quiero ser fiel a esta catequesis como la va predicando, como la va pensando y como la va escribiendo, pero sobre todo compartiendo el Padre Cantalamessa. En esta parte de mirar, es una primera etapa. Contemplar, mirar, observar, hacer conciencia de nuestra propia vida de familia, de nuestra propia vida de fe y de quienes estamos allí en el hogar. Por eso hay algunas preguntas que nos pone inmediatamente el Padre Cantalamessa. ¿Cómo ha estado tu diálogo con el Señor cuando has tenido que enfrentar un momento de dolor? Ahora mismo, apenas hace unos meses, quizá hace años. ¿Qué le dices? ¿Qué le has dicho? ¿O lo has encontrado en el refugio? ¿O quiénes han sido tus refugios en los momentos sufrientes, en los momentos tristes, en los momentos difíciles? El Padre nos invita porque a partir de reflexionar vamos bajando poco a poco a lo que Él nos va presentando más adelante. Pero es importante que ahora nos preguntemos esto. Todos hemos tenido un dolor. Compartimos y expresamos casi con todos o fácilmente nuestras alegrías, nuestras sonrisas, nuestras felicidades, nuestros logros. Pero cuando hay momentos de dolor, poco los compartimos, a veces con nadie. A veces se vuelve tan nuestro, a veces sí con el Señor, a veces ni con el Señor, aunque Él sabe perfectamente nuestros dolores y tristezas. Pero aquí dice el Padre, ¿le manifiestas tus preocupaciones, dudas y angustias al Señor? Esa es una pregunta que hay que meditar un poquito. Si se dan cuenta, no son preguntas que encontremos respuesta en un libro, en algún video, en la propia vida. Nosotros podemos decir, caray, cuando me ha sobrevenido un dolor, no un dolor de cuerpo, aunque también se vale, sino más bien los dolores más intensos y luego más complicados de salir del túnel de esos sufrimientos, son los del alma, son los del corazón. Porque esos torturan, taladran y traspasan incluso nuestro propio ser e intimidad. Hoy mismo, ahora que estás siguiendo esta catequesis, ¿qué le quisieras decir al Señor? Ahí ya acomodado, siguiendo tal vez en tu teléfono, en tu computadora, donde estés siguiendo esta catequesis. ¿Qué te gustaría decirle al Señor hoy? ¿Qué pregunta le haría yo a Jesús? Por eso aquí al frente está un Cristo, porque Él mismo colgado en la cruz, allí está siendo un testimonio para lo que ha venido, a dar su vida por nosotros, a anunciarnos el reino de los cielos, la luz de Dios para toda mente y corazón humanos. Por eso también el cirio nos acompaña en esta catequesis. Fíjense que nadie se resiste a estar frente a Dios o pensar en Dios sin que le pida algo. Por eso, además de ¿qué le diría el Señor? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le pediría? Deja que repose esta partecita en tu corazón, en tu mente, y entonces lo que vaya provocando allí, no necesariamente lo tienes que decir en voz alta, sino ahí en tu corazón, Señor, te quiero pedir esto.
Señor, tú sabes que me hace falta esto. Es más, a veces no sé pedir, ni sé que me hace falta, pero mi corazón me dice algo le hace falta, pero no lo sé pedir. Bueno, eso mismo también. Eso mismo hay que exponerlo. No sé ni siquiera qué me hace falta, no ubico, o a veces no queremos ver, pero Él mismo, el Espíritu, va ayudándonos a encontrar lo que realmente le hace falta al corazón. A veces ni nosotros lo sabemos. Muy bien, vamos a cerrar esa parte. Ya oramos, invocamos al Espíritu, ya hicimos un pequeño esfuerzo de una reflexión a través de 3 preguntitas de lo último que nos ha pasado sobre el punto del dolor y del sufrimiento y de la preocupación. Lo ha dicho también, lo ha tocado también el Padre Villa, lo ha tocado también Dulce, lo ha tocado Álvaro, desde varias ópticas. Ahora el Padre nos va a llevar, el Padre Cantalamessa nos va a llevar a otro ángulo, porque ustedes podrán decir, ¿no será lo mismo lo que vienen diciendo? No, el dolor es todo un misterio y toda una laguna por donde podemos clavarnos e ir profundizando desde varias esquinas y desde varios ángulos. Por eso el Padre, vamos a entrar a esta reflexión, nos propone ir a Isaías capítulo 2 versículo 4. Se los leo. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. ¿Te hace ruido, te identificas o conocías ese versículo? Es uno del capítulo 2 del profeta Isaías. Y entonces a partir de este único versículo, el Padre se vuelca compartiendo lo siguiente. Es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías, cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad. Digamos, basta a la trágica carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas, porque es sobre todo vuestro destino lo que está en juego. Primer punto que toca el Padre, las armas. Si tú enciendes tu televisión, si tú abres tus redes sociales y te metes a navegar, vas a encontrar seguramente abundancia de estos temas. En noticias, en videos. ¿Cuánta violencia? Ayer mismo, hoy mismo, ¿cuánta violencia has visto? ¿Has percibido? ¿O te han enviado? O a lo mejor estás metido también en el terreno de la violencia. El Padre toca las armas físicas, y que nosotros nos escandalizamos o nos sorprende ver cuánto armamento, cuántas armas muchos ahora cargan en sus manos. Ni siquiera sabemos que en la calle con el que nos vamos a topar puede traer un arma y puede hacer mucho daño a mi persona, a mi familia, a la tuya. Y el Padre dice, gritadle al Señor, ¿cuánto armamento? ¿Para qué se crean las armas? ¿Cuál es su fin? Y continúa el Padre, destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones de la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. Segundo punto que destaca el Padre. En que nuestras autoridades en todos los niveles, sobre todo las más altas, ¿en qué ocupan más la economía? Aquí hay un punto que está destacando y el Padre está reflexionando para todas las naciones, en cualquier parte del mundo, para no personalizar esto, ¿verdad? Para no decir pensó en México, pensó en Veracruz, pensó en Orizaba y la región, sino el Padre Cantalamessa está haciendo una reflexión observando lo que pasa en el mundo entero. Entonces, las naciones, quienes cuánto dinero ni siquiera lo podemos pensar tú y yo,
mucho menos ver reunido lo que se ocupa para adquirir armamento en una nación. Y entonces el Padre dice, ¿y la alimentación de los pobres? Y de toda persona. Y el trabajo que está perdiendo mucha gente. Y la cuestión de salud tan resquebrajada ahora. Y muchos otros puntos que pudiéramos listar ahí mismo en tu familia. Decir y esto, y esto, y esto, y esto. Tampoco se trata de que nos mantenga el gobierno, que nos mantengan las autoridades, sino hacer más digna la vida unos con otros. Dice el Padre en último renglón, ojalá y fuéramos más pobres en eso, pero más ricos en humanidad. Llevamos 2 puntos hasta ahora de la catequesis. Las armas, y en ese punto, además mencionaba yo las armas como una herramienta, un instrumento, físicamente, plásticamente el arma, pero también cabe decir que la lengua es una arma también, con la que nosotros podemos destruir a alguien. Y también los pensamientos, la mente, con la que nos podemos dejar llevar. Y luego Jesús dice, te acordarás, no se apuren lo que entra por la boca. Ahora sí, ¿verdad? Ahora por el tema del virus hay que cuidar mucho esta parte, por eso el cubrebocas. Pero el Señor se refiere a mucho cuidado con lo que sale de tu corazón, porque de allí se cocina lo bueno y lo no tan bueno, lo que nos hace crecer y edificar a nosotros a título individual, pero también allí en el hogar, como también lo que podemos hacer en contra, ¿sabes qué?, de tu propia familia, de los seres queridos. A veces la lengua divide el hogar, la casa, a los más cercanos, a los que más queremos. La lengua puede distanciar amistades, la lengua puede separar matrimonios, la lengua puede herir a los hijos, la lengua puede dañar, como todo lo contrario. Con la lengua podemos edificar, buscar puntos de unión y todo aquello que nos hace ser, como dice el Padre en este renglón, más humanos. ¿Qué está queriendo decir el Padre? Más humanos, más sensibles, con más corazón. No románticos. No está refiriendo a ser infantiles, no a ser solamente del mundo emocional, sino mente, alma, cuerpo y corazón. Es decir, todas las dimensiones en juego de la persona. Y sigue el Padre. La palabra de Dios nos dice qué es lo primero que debemos hacer en momentos como estos. ¿Cuáles? Ante las armas, ante la guerra, ante la violencia, ante el sufrimiento y dolor en todos sus niveles, en todos sus estados. ¿Qué debemos hacer? Y el Padre dice, y se los comparto a ustedes, gritarle a Dios. Fíjate, en otros guías nos dirán, o en otra parte nos dirán, habla con Dios, como así empezamos en la primera parte, te acordarás, dialoga con Dios, pídele a Dios, llora con el Señor, suplícale al Señor. Pero ahora el Padre se detiene y dice, creo que es el momento en que tenemos que gritarle. ¿En qué momento te ha gritado tu hijo o tu hija? No por cuestión de pleitos, sino más bien cuando alguien está en peligro, grita. Cuando alguien tiene un dolor desgarrador, grita. Cuando alguien se ve asustado, grita. También de emoción y de alegría gritamos, de gusto. Pero en este caso, refiriéndose a la violencia y al dolor, dice el Señor, dice el Padre, canta la mesa, gritarle al Señor. Gritarle a Jesús, gritarle a Dios. Es el mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle. A veces incluso palabras duras, de llanto y casi de acusación. Levántate, Señor, ven en nuestra ayuda, sálvanos por tu misericordia. Despierta,
no nos rechaces para siempre. Salmo 44. Lo repito, para que ustedes lo busquen en casa también. Sagrada Escritura, Salmo 44, del 24 al 27. Y dice, levántate, Señor. Está diciendo el salmista. El salmista escribe y medita a partir de su experiencia. Y dice el salmista en algún momento de su vida, el escritor sagrado, levántate, Señor, ven a nuestra ayuda. Fíjate, ven en nuestra ayuda. No está pidiendo solamente por sí mismo. Quizá está pidiendo no solo por su familia, está pidiendo por un colectivo, por un pueblo, por una nación, por la humanidad. Sálvanos por tu misericordia. Y dice el salmista, despierta. Apenas el Papa Francisco, cuando reflexionó en la plaza de San Pedro, también hacía referencia a un texto. Señor, cuando estaba durmiendo Jesús en la popa y que viene la barca que casi se hunde porque el mar está encrespado, ¿no te importa que nos hundamos? Es parecido, casi se puede conectar. Despierta, Señor. Señor, atiéndenos, despierta. No nos rechaces para siempre. Por eso dice el Padre, creo que es el momento de gritarle a Dios. Es decir, clamarle con gritos, orarle con toda la garra. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez le has gritado al Señor? Escúchame, despierta, Señor, no me rechaces para siempre. Continúa el Padre, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Se acuerdan que les decía del Papa Francisco? Es tomado de Marcos 4:38. Lo une. ¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder beneficios? Fíjense, hermanos, es Jesús quien nos impulsa a hacerlo. Pidan y recibirán. Llamen y se les abrirá. Mateo 7:7, allí es un texto hermoso porque Jesús allí nos enseña algo que también de repente o lo hacemos bien o nos falla o no le creemos. Toquen, pidan, busquen, porque al que toca se le abre, porque el que busca encuentra y porque el que pide se lo responde. Aquí el Padre va haciendo va enlazando las piezas, las va amarrando. Ha partido del sufrimiento desgarrador, ha partido de un llanto que se contempla. La Virgen María está viendo a su hijo sufrir y va hablando de la violencia, las armas, ¿no? Incluso en el tiempo de Jesús, la lanza es traspasada en su costado, ¿verdad? Y lo que había en el tiempo. Fíjense, hermanos, cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce, y quien lo miraba no moría. ¿Se acuerdan? Jesús se ha apropiado de este símbolo y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo, ¿se acordarán esa plática que tenía interesante con Nicodemo? Así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Lo encuentras en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. También nosotros, dice el Padre Canta a la Mesa, en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa invisible. Serpiente venenosa invisible. Sí, puede referirse al virus, porque estas catequesis están enmarcadas en este tiempo, son frescas. No hace mucho que el Padre las predicó, no hace mucho que el Padre las meditó, no hace mucho que el autor de estas catequesis las oró y también quizá las gritó en oración. Entonces dice, ahora nos muerde una serpiente venenosa, el virus, la violencia, la injusticia, la corrupción, una serpiente venenosa invisible, pero a veces es tan visible
que pasamos al terreno del descaro y cinismo. Pero no solamente en los grandes, también en lo pequeño, tristemente se da. Cuando digo pequeño, pues es en el círculo donde nos movemos tú y yo. Y ahí pone el ejemplo el Padre. Y dice, miremos a aquel, se refiere a Jesús, miremos a aquel, contemplemos a aquel que fue levantado. Y adorémosle en la cruz. Adorémosle en nombre de todo el género humano, por quienes no le adoran, por quienes lo rechazan, por quienes injurian su nombre. Pero quienes le adoramos, le seguimos, creemos en Él, adorémosle. Dice el Padre invitando, adoremos a aquel que ha sido levantado también en la cruz. Quien lo mira con fe no muere, y si muere, será para entrar en la vida eterna. Esta parte nos falta a veces creer. Decía San Pablo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. La muerte es una ganancia. Voy para Cristo. También decía en otro pasaje, corro sin parar hasta la meta, esperando recibir la corona que no se marchita. Bueno, pues aquí, ya no saliéndome tanto de otras citas bíblicas, dice el Padre, y quien muere será para entrar a la vida eterna. Entonces, quien es cristiano, quien tiene fe, como tú y como yo, esperemos, y que vaya en aumento, si morimos, moriremos para el Señor. No es, pues quién sabe a dónde va cuando muere, ¿verdad? Pues quién sabe a dónde se va. Nadie ha muerto, nadie ha ido y venido para decir, el Señor Jesús nos lo prometió y Él no juega. Él nos prometió. Me adelanto para prepararles un sitio. Cuando esté listo, yo mismo vendré por ustedes. Si no creemos eso, cerramos el changarro. Se acaba el discurso del cristianismo. Porque Él ha venido para que tengamos vida y vida nueva y en abundancia. Y esa abundancia rebasa la frontera del tiempo y el espacio y lo histórico de este mundo. Ha venido para que nosotros, siguiéndolo, lleguemos con certeza al cielo. Esa es nuestra meta. Estamos de paso aquí. Después de 3 días resucitaré, predijo Jesús. Nosotros también, después de estos días que esperamos sean cortos, híjoles, en México se están extendiendo y están trayendo mucha desesperación, mucha confusión. Y el Padre dice, esperemos sean cortos, nos levantemos y saldremos de las tumbas de muchos lugares. Pueden ser hogares, tumbas de situaciones. Ojalá y sea pronto que salgamos de esto. No para volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nueva, como Jesús la prometió. Una vida fraterna, más humana, más cristiana. ¿Qué podemos hacer como síntesis? En esta reflexión que el Padre ha enmarcado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo va desmenuzando y aterrizando en nuestra vida ordinaria, el sufrimiento como también va cobrando vida y camino, va corriendo por nuestras venas y también va traspasando nuestra alma y nuestro corazón. Ahora mismo podrás traer, para hacer síntesis, preocupaciones, sufrimientos sentidos en otros que los podemos ver o los podemos padecer. Y dice el Señor, clamemos, gritémosle al Señor Jesús. Dice el Padre, canta la mesa, gritémosle a Dios, como el salmista o como San Marcos. No nos rechaces, despierta, Señor, ten misericordia. ¿No te preocupa que perezcamos? Sí se preocupa. Y Él es el primero que quiere que no perezcamos, pero también necesitamos esta parte de clamarle con fe, con esperanza. Cerramos esta catequesis
dándole gracias al Señor porque nos da en el Padre Canta la Mesa luces para la reflexión de nuestro hogar, para que nosotros también podamos darle una luz a nuestra vida diaria a partir de estas sencillas reflexiones, pero profundas, lo digo por el autor, profundas reflexiones. Vamos a la última parte. Y la última parte es: me comprometo. Les comparto que a veces la palabra o la frase, digo estas dos palabras, me comprometo, casi no me gustan. Porque un cristiano, sí, promete y se compromete. Pero hay el punto de partida, es decir, lo hago por el bien mío, por amor a Dios, por amor a la iglesia y a mi familia, a mi pueblo, a mi nación, a mi barrio. Entonces ya no se vuelve tanto compromiso, sino se vuelve comunión, se vuelve trabajo en equipo, se vuelve servicio a los demás. Y en esta parte algunas preguntas que nos pueden ayudar para nuestro diario vivir, para cuando nos toque ser sondeados por algún sacerdote, por alguna catequista, algún catequista, podamos platicar estos puntos como cuáles nos propone el Padre. ¿Cómo me ayuda mirar a Jesús en la cruz para comprender mejor el dolor y las preocupaciones actuales? Repito, ¿cómo me ayuda mirar a Jesús en la cruz para comprender mejor el dolor y las preocupaciones actuales? No hay mayor dolor que este, el de la cruz. Entonces, contemplar cómo me ayuda mirar a Jesús en la cruz y entonces traer a la mente, o aquí en mis manos, dolores y sufrimientos. Segunda, ¿qué esperanzas quiere alentar entre las personas que me rodean? ¿Qué esperanzas? A veces la esperanza se va acabando, se va agotando. ¿Qué esperanzas quiere alentar Jesús entre las personas que me rodean? Tú puedes ser un vehículo de esperanza, ahora mismo. ¿Cómo puedo ser hoy una voz de esperanza? Cuando alguien anda desanimado, una palmadita, la escucha, el ánimo. Estoy contigo, cuenta conmigo. Para eso me tienes, para eso somos amigos, para eso somos familia, para eso somos hermanos en la fe. Entonces, ¿cómo puedo ser hoy una voz de esperanza? Tú estás siendo ahora mismo una voz de esperanza. ¿Se dan cuenta? No son compromisos, sino más bien son actitudes. Ojalá y de aquí se despierten actitudes para hoy mismo, allí en casa. Hoy mismo, allí donde caminas a diario. Vamos a orar. Vamos a orar, les invito para cerrar esta sesión de catequesis. Espero haya ayudado y apuntalado un poquito más ahí en el corazón y en el alma de quienes han seguido esta catequesis. Nos ponemos en la presencia del Señor para agradecerle estos momentos de meditación. Me detengo un momento para mirar al Señor crucificado. Mirar a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Con este texto puedes acompañar tus propias oraciones. Es breve. Contemplo el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Contemplo el árbol de la cruz, donde estuvo clavada mi salvación. Contemplo el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación de mi familia.
contemplo el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del género humano. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu paciencia y tu misericordia con cada uno de nosotros. Bendice mi hogar, bendice a mi familia, a los que me quieren, a quienes amo, pero también a quienes no me quieren. Bendícelos, acompáñalos, porque también para ellos, como para mí, se oferta la salvación. Gracias por permitirme participar, Señor, ser un colaborador en esta iniciación a la vida cristiana de un pequeñito, de una pequeñita, que tú mismo me confías. Confías a mi familia. O me han confiado si eres padrino o madrina. Dios te bendiga. Soy el Padre Yael. Un gusto y gracias por permitirme entrar hasta donde tú estás siguiendo esta catequesis.